Muy bien, en este video vamos a empezar a trabajar con tablas, que son uno de los elementos más complejos que tenemos dentro de PyQt. Así empezaremos creando un nuevo widget y vamos a empezar a tomar justamente una de nuestras tablas. Recordemos que dentro del grupo de item widgets estamos trabajando justamente con estos que están basados en ítems. Más adelante veremos los que están basados en modelos y cuáles son las diferencias entre ambos. Así que vamos a tomar una tabla, un table widget, y la vamos a acomodar al tamaño de nuestro widget general o de nuestra ventana. Bien, este tipo de componente entonces nos sirve para ver los elementos en forma de tabla, algo similar a lo que hace el programa Excel, si alguna vez trabajaste con él. Los muestra en forma de grillas, y cada grilla es lo que conocemos como una celda, y están agrupados en las columnas que son verticales y las filas que son horizontales. Entonces dentro de una tabla podemos poner datos que los conocemos como tabulares y que nos sirven a nosotros para justamente comparar uno a uno los grupos de datos que tenemos, ¿sí? Dentro de las propiedades más útiles, si nos vamos a editor de propiedades, podemos ver que incluso el table widget es una subclase del QFrame, del QAbstract Scroll Area, porque obviamente a medida que una tabla crece necesita tener la barra de scroll, y también QAbstract Item View, que también lo vimos con el List Widget. Y aquí abajo tenemos entonces las propiedades de las tablas, ¿sí? Varias de ellas son de especial importancia para nosotros, especialmente cuando estamos trabajando desde el lado del código. Por ejemplo, tenemos Row Count y Column Count, que indica cuál es la cantidad de filas y de columnas que va a tener nuestra tabla. Si cambiamos esto, por ejemplo, a 2 y las columnas a 2, vamos a ver ahora que tenemos dos columnas, ¿sí? Para que sea más obvio, vamos a dejar las columnas en 3 y las filas vamos a incrementarlas a 7. Bien, entonces ahora tenemos 3 columnas y 7 filas que se fueron armando en nuestra tabla. Bien, entonces manualmente yo puedo indicar cuántas son las filas y las columnas que deseo que aparezcan por defecto, por más que en este momento no tienen datos y obviamente están vacías, ¿sí? También tenemos el método clear, que lo podemos utilizar mediante código, que obviamente nos permite limpiar lo que ya tenemos en nuestra tabla. Y dentro de los métodos que son un poco más estéticos, tenemos por ejemplo showGrid, que nos mostraría a nosotros la grilla de la tabla. Si lo dejamos en falso como ahora, vamos a ver que las columnas y filas persisten, pero la grilla no aparece. Si este método es verdadero, abajo podemos definir el estilo de la grilla, que por defecto es sólido. Podemos indicar que queremos unas líneas punteadas, dash sería con pequeñas líneas, y dot line sería una línea punteada, ¿sí? Ahí podemos ver las combinaciones de los distintos tipos de líneas. Bien, también tenemos la posibilidad de permitir que ordenemos nuestra tabla, y luego tenemos la propiedad wordWrap, que justamente lo que hace es permite que nosotros veamos el contenido de una celda en un siguiente renglón, ¿sí? Y eso por defecto está en true. Bien, también tenemos otras propiedades, por ejemplo la propiedad de autoscroll, que nos va a permitir a nosotros manejar el scroll de forma automática. Eso por lo general debería estar activado para no cambiar ese comportamiento. Bien, cada uno de los elementos de nuestra tabla es un elemento de la clase QTableWidgetItem, y a cada ítem nosotros podemos también cambiar sus estados, como por ejemplo podemos indicar que un ítem puede tener una fuente especial o puede tener un estado especial también, ¿sí? Entonces, para ver cómo nosotros veríamos una tabla en una aplicación real, porque obviamente si yo hago control R tengo la tabla pero no los datos, lo que vamos a hacer es proceder a exportarla y trabajar con valores desde el lado de código. Entonces, para empezar vamos a cambiar nuestra tabla. Vamos a asumir que queremos mantener una agenda de contactos. Entonces esta va a ser mi ventana de contactos y nuestra tabla de contactos. Bien, perfecto.
Entonces, una vez que tengo esto, puedo guardar mi formulario. Vamos a ir a nuestra carpeta de archivos de interfaz. Bien, y tenemos nuestra ventana de contactos, ¿sí? Perfecto. Antes de exportar, vamos a reducir un par de estas filas, ¿sí? Vamos a asumir que tenemos 4 contactos y no 7, solamente para que podamos tener un ejemplo un poco más conciso, ¿sí? Vamos a dejar el tamaño de la tabla así y luego podemos hacer algunos retoques específicos. Así que vamos a guardar esto, lo voy a guardar una vez más, perfecto. Y vamos a cerciorarnos de que tenemos estas propiedades aquí abajo que se encargan del encabezado, que esta propiedad se encuentre en true, ¿sí? Y también la propiedad de vertical header, ¿sí? Estas dos propiedades lo que hacen es indican que los encabezados se ven, ¿sí? Fíjense que si hago clic, nosotros ocultamos, lo mismo con esta propiedad aquí. Bien, entonces solamente para asegurarnos, de paso, si nosotros hacemos doble clic, tenemos también la definición de las columnas y las filas, ¿sí? Y aquí tenemos cada uno de los elementos también. Así que esto vamos a dejarlo así como está. Nuevamente guardamos. Vamos a volver entonces a nuestro editor y vamos a buscar la ventana contactos. La convertimos con PyWeek. Muy bien, vamos a cerrar esto. Y vamos a crear entonces nuestra nueva aplicación de PyQt. En nuestro caso va a ser clase ventana contactos. Bien. Vamos a solucionar el import. Ventana contactos. Y vamos a importar UI contactos. Bien. Perfecto. Vamos a ejecutarlo para ver si tenemos el resultado. Y efectivamente tenemos entonces la tabla que hemos creado mediante Qt Designer. Bien, ¿cómo entonces definimos nosotros los datos? Recordemos que de momento lo que estamos haciendo es simplemente simular que los datos provienen de algún lado y los incluimos en nuestra aplicación. Más adelante, cuando veamos la integración con base de datos, veremos de qué forma podemos utilizar este tipo de componentes con datos que vienen de otros lados. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a definir nuestros datos, ¿sí? Y para ello vamos a crear una tupla de datos, ¿sí? Que por defecto va a estar vacío. Pero si nos ponemos a pensar y si volvemos a ejecutar nuestro archivo, ¿sí? Todos los datos que queremos poner aquí van a ser, cada una de estas filas de datos va a ser justamente una tupla o una lista. Y vamos a tener una tupla o una lista general. Entonces sería una tupla multidimensional o lo que conocemos como un arreglo en programación. Entonces, dentro de esta tupla de datos nosotros vamos a agregar una serie de datos mediante el método append. Y queremos agregar también una tupla al mismo tiempo. Entonces, vamos a definir los contactos, nombre, luego el apellido, y vamos a definir un correo asociado al contacto. Entonces, esto lo vamos a duplicar un par de veces, 4 para ser preciso, y vamos a ir ingresando cada uno de los datos que queremos que estén en nuestra agenda. Bien, entonces creamos los datos, cambiamos, en este caso vamos a dejar mismo apellido, bien. Entonces tenemos ahora nuestra serie de 4 datos o 4 contactos que queremos agregar a nuestra tabla. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a utilizar otro método para no poner todo en el método configurar, ¿sí? Y vamos a llamar a este método agregar datos. Bien, lo definimos. Bien.
¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar cada uno de los valores de cada tupla y lo vamos a convertir en un table widget item para insertarlo justamente a nuestra tabla. Bien, entonces para ello vamos a empezar utilizando una variable que nos va a indicar en qué fila nos encontramos actualmente, ¿sí? Y ahora vamos a definir, ¿sí?, recorriendo nuestra tupla de datos utilizando el for in. For tupla in self tupla datos. Bien. En este caso vamos a obtener cada uno de los valores de la tupla. Entonces, simplemente para probar que podemos acceder a los valores de la tupla, vamos a pedirle que nos muestre el valor que se encuentra siempre en la posición 0. Entonces debería recorrer cada uno de los ítems y me debería devolver los nombres e imprimirlos en la consola. Vamos a cerciorarnos que es así. Y fíjense que en consola tenemos entonces Daniel, Jimena, Pedro y Juliana, que es el dato que se encuentra en la posición 0 de cada una de nuestras tuplas. Daniel, Jimena, Pedro y Juliana. Bien, perfecto. Entonces ahora para obtener cada uno de los datos tengo que volver a recorrer la tupla interna, que sería cada una de estas, ¿sí? La primera tupla interna, la segunda, la tercera y la cuarta. Para ello también me voy a ayudar con una variable que indique cuál es la columna en la cual estoy trabajando. Y de cada una de las subtuplas o de las tuplas internas quiero obtener un valor, así que for valor in tupla. Bien. Vamos ahora a pedirle que me imprima el valor y vamos a ver si realmente estamos obteniendo todos los valores. Debería haber en consola Daniel, debajo Gómez, debajo el correo y así con cada uno de estos valores. Ejecutamos. Y en efecto tenemos nombre, apellido, correo y así sucesivamente. Eso me indica que estoy logrando el objetivo de recorrer cada uno de los valores de mi tupla. Entonces ahora voy a tener que crear un ítem para cada uno de esos valores. Recordemos que, si no ha quedado claro, cada una de estas celdas, ¿sí?, es un ítem singular. No la columna completa, sino cada una de estas celdas es un ítem que tiene que ir justamente en la celda. Entonces vamos a crear el ítem utilizando la clase QTableWidgetItem. ¿Y qué necesita el constructor de esta clase? El valor que va a utilizar ese ítem. Tenemos que hacer el import, así que importamos. Deberíamos importar del mismo paquete que es QTWidgets, ¿sí? Y ahora, una vez que tengo el valor, lo voy a agregar a la tabla, ¿sí?, que en nuestro caso es tabla contactos. Voy a utilizar el método setItem para indicarle, bueno, quiero agregar este ítem. Y ahora el método setItem necesita 3 argumentos. Primeramente, la fila en la cual va a ir el valor, luego la columna y por último el ítem que vamos a ingresar. Por ello estoy utilizando estas variables de ayuda, ya que no estoy utilizando un for con un rango. Voy a utilizar estas dos variables como ayuda y voy a ingresar fila, columna y luego ítem. Bien, ahora si hago esto, vamos a ver que vamos a incurrir en un error, ¿sí? Fíjense que aparece solamente en esta posición porque estos valores nunca cambiaron. Entonces a medida que fuimos recorriendo se fueron sobreescribiendo automáticamente y todos se depositaban en la primera celda. Así que no nos olvidemos, dentro de este for interno vamos a incrementar el valor de la columna más igual 1, ¿sí? Y fuera de ese for, pero dentro del for externo, vamos a incrementar el valor de la fila en 1. Fila más igual 1. Bien. Perfecto. Ejecutamos una vez más. Y ahora sí tenemos Daniel Gómez y el correo, ¿sí? Esto incluso lo podemos incrementar su tamaño. Jimena Rodríguez y su correo, y así con cada uno de los valores. Entonces de esa forma lo que nosotros pudimos hacer es recorrer todos los valores que teníamos en nuestra tupla y mostrarlos también en nuestra tabla, ¿sí? Solamente para que podamos ver, si le agregamos un punto al ítem, tenemos una serie de métodos que podemos utilizar para sobreescribir estos ítems,
¿sí? O sus propiedades. Por ejemplo, si cambio el texto de un ítem, vamos a ver que todos los ítems dicen nuevo texto porque ese es el valor que le di mediante el método. Entonces, nuevamente, la mejor forma de aprender cuáles son las propiedades o métodos que tenemos a disposición es tomando un objeto de esa clase, agregando un punto, y el editor les va a decir cuáles son las cosas que ustedes pueden hacer justamente con esos objetos. Bien, entonces esta fue nuestra introducción a las tablas. En el siguiente video estaremos viendo algunas cuestiones adicionales que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con este tipo de elementos.